vamos a hablar acerca de esta porción del libro del Evangelio de Juan, donde el Señor, bueno, está en el último tiempo de su ministerio, hermanos, y ahora le toca a Él ir a morir, ¿verdad? O ir a la cruz. Y empieza haciendo la referencia de donde dice: el tiempo viene ya y ya ha llegado, donde ahora seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y entonces el mensaje va dirigido a esto, ¿verdad? El Señor le habla no a gente idólatra, no a los inconversos, no le hablaba, hermanos, sino a sus discípulos, a los que habían estado y aprendido de Él, a los que caminaban con Él, a los que le habían dicho: te amamos, los que decían: iremos contigo hasta la muerte, Señor. Y ahora les dice: ha llegado la hora en que cada uno andará por su lado y seréis esparcidos o dispersos y me dejaréis solo. Y es que a menudo nosotros no logramos entender, hermanos, el peligro que implica a la iglesia de hoy el apartarse. Y cuando hablamos apartarse, no es dejar la silla vacía el día de hoy, sino apartarse de la voluntad de Dios en nuestras vidas. El Señor sabía que ninguno de ellos podía como hombre acompañarle a la cruz, porque el Señor tenía que morir. Pero estaba haciendo alusión de que muchas veces lo que nosotros hablamos y pensamos que sentimos no es lo que nosotros hacemos. Ellos le habían prometido ir con Él hasta la muerte, nunca abandonarlo, siempre estar ahí. Pero cuando llegó el momento o la situación de la crucifixión del Señor, muchos personajes se espantaron. El apóstol Pedro se llegó a espantar a tal modo de decir: no conozco a tal hombre, nunca lo he visto. Porque hay momentos en la vida, y por eso el versículo que leímos, 33, dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Nosotros como seres humanos tenemos situaciones en la vida, o aflicciones o tribulaciones, que llegan a sobrepasar nuestra capacidad, ¿verdad? Muchas veces intelectual, espiritual, a veces moral, por el lado que quiera verlo, al grado que muchos de nosotros llegamos a percibir una desesperanza, un ya no puedo, un hasta aquí. ¿Por qué? Porque al igual que estos personajes, hoy el Señor habla a nuestras vidas y dice que aunque el Señor ya fue crucificado, muchos de nosotros andamos cada quien por nuestro lado, dispersos, y les dice Él: y ustedes me dejarán a mí solo. Dice: pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Pero habla de el abandono que nosotros a veces presentamos ante Dios. Mucha gente dice: yo no abandono a Dios, porque la frase que todo creyente cuando deja de congregarse de una iglesia dice: yo no estoy dejando a Dios, yo estoy dejando la iglesia porque no me siento cómodo, pero a Dios yo siempre oro. Pero hay algo muy importante. Cuando el Señor nos habla a nosotros, nos hace ver las cosas que a Él le agradan y las cosas que a Dios no le gustan. Y si yo me preguntara: ¿qué cree que es lo más peligroso para el hombre que no le agrada a Dios? Hermano Pablo, ¿qué crees que sea lo más peligroso para ti o para mí o para cualquier hermano que la Biblia marca que no es bueno para Dios? Mande. Perder el temor a Dios. Perder el temor a Dios.
contra el Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Alejarse de la presencia de Dios. Madre, venga. La desobediencia. Bueno, estar solo, dice la hermana Citlán. Y es que les voy a decir algo, todo lo que ustedes dijeron es cierto. Blasfemar, la desobediencia, pero si nosotros vamos desde el principio de la creación, dice la Biblia que Dios creó la luz y vio Dios que la luz era buena. Creó Dios la tierra y vio Dios que era bueno. Y todo lo que Dios creó fue bueno. Pero hasta el sexto día que el Señor creó al hombre, el Señor se detiene. ¿Y qué creen que dijo el Señor? ¿Alguien recuerda ese relato? Y dice, y vio Dios al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Antes de que hubiera pecado, antes que estuviera la serpiente, antes, hermanos, que Eva fuera seducida, antes que entrara la maldad al mundo, Dios había encontrado algo peligroso para la vida del hombre. Y esto era la soledad. Porque si nosotros estudiamos Génesis 1, la creación, dice que Dios todo lo que hizo fue bueno, y fue bueno, y era bueno. Y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y Dios, pero cuando llegó al hombre, dice que vio al hombre que lo formó del polvo y sopló sobre su nariz aliento de vida. Y vio Dios y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces haré ayuda idónea para él. Y lo puso a dormir y de sus costillas sacó a la mujer, a la varona, porque fue tomada del varón, y puso su nombre Eva. Pero, ¿por qué traigo esto a memoria? ¿Por qué hago énfasis? Porque estamos hablando algo muy importante y peligroso para el hombre. Dios no le dijo, no es bueno que el hombre... Siéntese ahí, hermanito, por acá hay otra silla. La soledad, hermanos, es peligrosa para el hombre. ¿Qué quiere decir? Dios quiso prevenir algo que iba a ser dañino para el hombre. Pero ¿qué está pasando? Que poco a poco el hombre y la iglesia normalizamos lo que para Dios es peligroso, para nosotros no lo es. ¿Por qué digo esto? Porque es normal o es típico ahora que las personas, cuando pasa algo en la iglesia, ¿qué quieren hacer? Estar solos, irse. Yo puedo, y el error, el peligro de la soledad, o lo primero que Dios advirtió, le decía yo, el Señor no le dijo, no es bueno que Adán hable con la serpiente, aunque el Señor sabía que Satanás quería venir a hacer eso, porque Dios lo sabe todo. O no dijo, no es bueno que la mujer vaya sola, y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Porque la soledad, hermanos, es algo emocional o una tristeza o algo que invade la vida de las personas y que a nosotros nos hace tomar decisiones equivocadas y erróneas. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa es estar a solas con Dios y la otra cosa es la soledad. Porque hay muchos hombres en la Biblia que tuvieron su espacio, inclusive el Señor subía al Getsemaní. Pero Dios está hablando de la relación que tenía que haber entre el hombre. Por eso creó Él a la varona, para que el hombre tuviera relación. No estamos hablando tanto de espiritualidad, sino la relación entre las personas. Por eso la Biblia dice, es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro le levanta. Pero ay del que esté solo, porque ¿quién podrá levantar? La soledad es peligrosa y muchas veces nosotros la normalizamos e inclusive muchas veces ni podemos discernir la soledad que invade nuestras vidas.
Porque hoy, aunque estamos aquí 30 personas, muchos se pueden sentir solos. ¿Por qué? Porque muchos de los que están aquí van a traer a mí preguntas o cuestiones, y cuando yo no pueda disipar sus dudas, decir: es que usted no me entiende, es que usted no entiende lo que digo, nadie me entiende. Yo les digo, la soledad no implica solamente la ausencia de personas, sino a veces la ausencia de las fuerzas, la ausencia de la comprensión de otras personas. Entonces tú te sientes solo porque nadie te comprende lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo. Y por eso lo que leímos en Juan dice: cada uno por su lado, dispersos, y a mí me dejan solo, pero yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. El hombre, a menudo acostumbramos a vivir nuestra vida en soledad, aunque estemos llenos de gente, aunque haya mucha gente en mi hogar, aunque haya mucha gente en la iglesia, estoy solo. ¿Por qué? Porque la soledad implica la relación que nosotros vamos a tener, no tan solo con la persona que vemos, sino también con Dios. En el huerto del Edén, ¿qué peligro corría Adán? No había ninguno, pero el peligro que Dios vio, que estaba ahí eminentemente así grande, dijo: no es bueno que él esté así. ¿Por qué? Porque cuando él esté así, pueden suscitarse muchas cosas. Por eso el Señor, cuando Él murió y resucitó, dijo: porque no los dejaré huérfanos. Yo que estaba con ustedes, ahora voy a estar en ustedes, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que pasa? La soledad es un sentimiento que a nosotros nos lleva, hermanos, a eso, a sentirnos despreciados, no comprendidos. Y a veces muchos de nosotros sentimos la soledad porque las fuerzas se me van. Digo, yo ya no puedo solo, yo ya no puedo, ya no quiero, ya no intento. ¿Pero por qué? Porque hemos estado tan acostumbrados a normalizar lo que Dios puso como un peligro. ¿Qué quiere decir? El hermano Pedro decía hace rato, alentando al pueblo, decía: porque si, como la Biblia dice, si uno se goza, todos hay que gozarnos, porque somos un cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros queremos vivir nuestra vida en soledad? Número uno, no podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque tomamos cargas que no nos pertenecen. Yo puedo con mis cargas, yo puedo con esto, yo puedo con aquello, yo sé hacer esto, a mí nadie me entiende. Y entonces normalizamos aquello que ya Dios había estandarizado. Vamos, nos salimos del diseño que Dios tenía para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos salimos del diseño, nos salimos de la voluntad de Dios. Porque ¿sabe por qué usted está tan cargada? Porque quiere hacer todo usted solo. Porque usted llora ahí en su casa porque quiere hacer usted todo solo. Hubo un hombre en la Biblia que se llamó Elías. Y Elías en algún momento, hermanos, fue a una cueva y se encerró a llorar. Y le dijo: Señor, quítame la vida, porque yo no soy más que mis padres. Porque de todos tus profetas, solamente yo he quedado. Y entonces, vemos que la soledad no es como consecuencia de un pecado, sino que la soledad es algo que puede nacer. Porque si usted lee la historia de Elías, Elías venía a derrotar a 450 profetas de Baal, pero cuando la amenaza a la mujer llamada Jezabel, él tuvo miedo y se sintió solo. Y le dijo el Señor: Elías, yo tengo rodillas que tú no conoces, que no se han doblado ante Baal, pero tú te sientes solo. ¿Por qué digo esto? Porque la soledad no nace del pecado. Usted puede ver a un viejito que está muriendo en una casa porque sus hijos no lo visitan. ¿Y uno por qué dice cuando no lo visitan? Porque así ha de haber sido. Así ha de haber sido de malo con los hijos, porque mira cómo ni lo vienen a ver, ni lo atienden. Porque el ser humano piensa
que el aislamiento de la sociedad o el no querer compartir o tener empatía con las personas surge una por los cuestionamientos, que las personas te juzguen, o por cosechar lo que sembraste. Y aunque la Biblia dice que nosotros cosechamos lo que sembramos, en Génesis 1 nos enseña que la soledad puede nacer aún sin que ellos hubiesen pecado. ¿Qué quiere decir? Aún en la presencia de Dios, o siendo miembro activo de una iglesia, usted puede sentirse solo, incomprendido, no valorado. ¿Por qué? Porque se está saliendo de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y tomamos decisiones, hermanos, a veces por cansancio, por pereza, por conveniencia, pero no por fe, ni por amor. Y eso es parte de la soledad que nosotros cargamos, el querer nosotros enfrentar las batallas. La Biblia dice, no es con fuerza, no es con espada, no es con ejército, mas con su Santo Espíritu. Por eso el Señor dice, en mí encontraréis paz. Y la paz que yo doy no es la paz que da el mundo, porque la paz en la tierra es la ausencia de conflictos o de guerras. Pero el Señor dice que nosotros tendremos guerras y luchas contra principados y potestades. La paz que Dios nos da es la tranquilidad de saber que en medio de la tribulación, de la angustia, de las guerras, de las enfermedades, Dios está ahí. Porque dice, yo estoy donde 2 o 3 estén, yo estoy ahí en medio de ellos. Pero ¿qué pasa? Les decía yo, hemos estandarizado eso. El yo puedo. Hermano, Dios y yo. Nosotros justificamos muchas veces nuestros defectos o deficiencias de una vida que agrada a Dios, justificando es mi vida con Dios, Dios conoce mi corazón, porque eso es, hermanos, un reflejo de que tú te sientes solo, no te sientes parte muchas veces de un cuerpo. ¿Por qué? Porque no has tenido, no hemos tenido, me incluyo, el conocimiento, la experiencia con el Señor, sino simplemente, hermanos, somos miembros de una iglesia. Voy a poner un ejemplo más claro. Caín y Abel. ¿Conocen la historia de Caín y Abel? ¿Qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano. Pero si ustedes leen detenidamente la historia de Caín y Abel, dice que Abel le ofreció al Señor de lo más gordo de su ganado, porque él era pastor de ovejas, y Caín le ofreció del fruto de la tierra. Hay muchas teorías de los teólogos y podemos centralizar o darle enfoque al mensaje de muchas formas. Muchos decían que el fruto de la tierra, porque la tierra ya había sido maldita por Dios, y entonces se ofrecía lo maldito. Pero Hebreos dice, por la fe, Abel ofreció mejor ofrenda que Caín su hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Abel llevó al Señor lo mejor, es como la ofrenda de la viuda. Los fariseos daban lo que lo sobraba y la viuda lo dio todo. Abel dio con gozo. Caín pudo haber llevado los mejores frutos, pero Caín había caído, hermanos, en una rutina, porque el Señor le dice, Caín, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te ensañas tanto? Fíjense cómo Dios, antes de que Caín pecara, Él va y habla con él. Dice, ¿por qué te ensañas tanto? Si bien hicieres, ¿no te sería recompensado también? Y Caín decide, hermanos, hacer caso omiso. ¿Qué quiere decir? Él quiso enfrentar solo su problema, porque decayó su semblante. Y la Biblia dice que después de eso, ¿verdad? Manda, y en lugar de hablar con Dios, habla con su hermano y dice, vente, vamos al campo. Y estando en el campo, arremete contra él y lo mata. Y aún así dice la palabra de Dios que el Señor le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Una oportunidad más a Caín, hermano. Dice, ¿dónde está tu hermano? Y le dice, ¿acaso soy guarda yo de él? Le dijo, la sangre clama. Y por eso viene una maldición a Caín de que nadie lo puede matar, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué le pongo esto? Caín estaba reflejando la soledad.
Caín llevó ofrenda, Caín estaba ahí, Caín llegó al altar, pero ¿saben qué? Estaba solo y vacío. Por eso la Biblia dice, cuando tú vengas a la iglesia y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate primero con él para que tu ofrenda sea grata delante del Señor. Porque si no, así dieras el billete más grande de tu cartera o dieras para Dios, no va a ser agradable. A lo mejor Caín se esforzó mucho en contar la fruta y lo que le llevó, pero tenía algo contra su hermano. Hablamos de relación, de soledad. Usted dice, entre menos hermanos me hablen, mejor. Y está el hermanito que quiere hablar con todo y usted hasta el bebito dice, hermanito. Pero, ¿por qué es tan peligrosa la soledad? Porque nos lleva a un punto a nosotros, hermanos, a sentirnos devastados. Si nosotros leyéramos los salmos de David, David cuando él pecó se sintió en todo momento solo y decía, Señor, quita de mí esto, líbrame de mis angustiadores, purifícame con hisopo, ya no más blanco que la nieve, porque en pecado fui concebido. Y él decía y expresaba la soledad que sentía, pero el Señor siempre dice, aunque ande en valles de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy muchos de nosotros no logramos entender en nuestro corazón la gran importancia del diseño que Dios nos dio para nunca estar solos y para no sentirnos solos y para no aislarnos de la sociedad, porque lo que el diablo quiere es aislarnos del pensar y del espíritu o el sentir que la iglesia tenga. ¿Por qué creen que la Biblia dice no dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre? Lo dice Corintios, porque es importante la unidad del pueblo, de los hermanos. Fíjense, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, es algo meramente como ejemplo, pero 2 de Timoteo 4 dice así. 2 de Timoteo 4, 16. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les han tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. ¿Por qué les digo esto? Fíjense lo importante y lo que implica delante de Dios. El apóstol Pablo habla cuando él ya estaba listo para que los mataran. Dice, en mi primera defensa todos me desampararon, no les ha tomado en cuenta. Pero el Señor nunca me dejó solo, estuvo conmigo y fue mi fuerza y fue mi aliento. Pero ¿por qué quise leer esta cita? Porque es importante, hermanos, la empatía que tengamos unos con otros. Pero también lo importante es saber que no tan solo dependemos de cosas carnales o terrenales, sino de lo que Dios brinda a nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Ahorita la persona que no se siente comprendida puede decir, es lo que digo, que los hermanos tengan empatía conmigo. Pero lo que estoy diciendo es que ese reflejo de que nadie lo entiende es simplemente la soledad que hay dentro de la persona, de no querer, hermanos, recibir la presencia de Dios en su vida. La Biblia dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo puedo ser la persona que les contradice siempre y voy a decir, es que ustedes no me entienden y nunca me van a entender si no logro entender yo que el que estoy mal es como la persona que va a ir a una iglesia y luego va a ir a otra y va a encontrar al hermano tropiezo en cualquier iglesia. Lo va a encontrar, pero se va a dar cuenta que el tropiezo no es ese hermano, sino es él en donde enfoca su vida espiritual, en donde él quiere luchar. Por eso la Biblia dice que no es con nuestra fuerza, sino es con el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pero para que pueda ser así, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. ¿Y cómo lo vamos a tener? Pues la Biblia dice, ¿verdad?, que Él viene y deposita de su Espíritu
en nosotros, reflejando el fruto de su Espíritu en nuestra vida. Si no es así, nosotros vamos a seguir experimentando la soledad en todo lo que pasemos, la tristeza, la aflicción, el ya no puedo, el ya no quiero, me quiero ir de la iglesia, ya no soporto, no los aguanto. Eso simplemente, hermanos, es una bomba que dice: me siento incomprendido, me siento solo. Pero hay cosas que no vamos a comprender si no nosotros dedicamos a querer comprenderlas. ¿Qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que todos los días, decía un hermano por ahí, al hermano Pablo le depositan, dime una cantidad de dinero. ¿Cuánto? 5,000 pesos diarios al hermano. Pero la condición es que esos 5,000 pesos, cuando llega la noche, ¿qué va a pasar con ellos? Ya no van a servir, que al otro día te van a dar otros 5,000 pesos. O sea, no se van a acumular. ¿Qué vas a hacer con esos 5,000 pesos? Usarlos. Todos los días los vas a usar y los vas a aprovechar, porque si no los aprovechas, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Bueno, todos los días tenemos 24 horas, que cuando el reloj avanza y marca las 12, ya no las vamos a poder recuperar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dijo el hermano, aprovecharlas, usarlas. Pero ¿saben qué? Nosotros perdemos el tiempo. Y perdemos el tiempo en cosas vanas, superficiales y en sentirnos solos. ¿Saben que ahora las redes sociales simplemente es un reflejo de lo solo que nos sentimos? Porque es ahí donde nosotros queremos encontrar, en el Facebook, en el TikTok, en todo lo que ustedes puedan ver y entender. Porque antes de nosotros lo vemos. Ahora, alguna fiesta, tú vas a un lugar y mire, en la mesa vemos 15 y de los 15, 14, ¿en dónde están? Y venimos aquí a nuestra casa y ¿en dónde estamos? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay una relación, que fue lo que Dios quiso insertar en Edén. No es bueno que el hombre esté solo pensando ahí nada más, sino que voy a hacerle una ayuda idónea, alguien que esté ahí, para que tomen decisiones juntos. Nosotros hoy somos considerados la esposa, la iglesia, la mujer, en donde por eso nos dice que tenemos que estar juntos y congregarnos con amor. Y no podemos perder el tiempo en cosas vanas. Pero eso es lo que más perdemos el tiempo. La iglesia no tiene un teléfono grande o una tablet de Facebook, pero ¿saben qué tiene? Pleitos, muecas, ojos arriba, ojos abajo, chismes, pleitos, contiendas, disensiones. Y entonces imagínense que el hermano Pablo todos los días gastara sus 5,000 pesos en algo que no le va ni a nutrir. Todos los días se gasta 5,000 pesos en el cafecito de Dos Bahías, imagínense. Digo, de Río Medio. Todos los días. Si él no invierte ese dinero, pues al final en algún momento se va a acabar. Tú no sabes si el día de mañana va a volver a caer, porque así es el tiempo. Usted y yo no sabemos si mañana nuestros ojos van a ser abiertos. Entonces, ¿por qué el Señor decía o hablaba sobre la soledad? Porque no vale la pena que nosotros dañemos nuestras relaciones, algo que Dios diseñó, que tenía que haber desde el principio, perdiendo el tiempo en cosas absurdas. O sea, imagínese que usted lleva 2 días enojado con el hermano Pablo y en esos 2 días hay jóvenes en las drogas, hay personas en la idolatría. Usted lleva 2 días cerrando el corazón a que Dios obre en su vida, porque usted dice que Caín y Abel tenía la razón Caín porque él trabajó. Porque es lo que nos pasa a nosotros. Si Caín fuera de esta iglesia, a lo mejor muchos de aquí somos Caín, porque Caín pensó que hizo las cosas bien, que tenía la razón, que él se esforzó para una buena ofrenda, que él, y cómo Abel, porque Caín solamente estaba viviendo una rutina y él estaba ocupada, como leímos en Juan, cada quien en lo suyo, disperso. ¿Qué quiere decir? Hoy venimos todos a la iglesia,
Pero cada quien tenemos un trabajo, cada quien tenemos una familia, unas deudas. Y entonces cada quien está en lo que a nosotros nos corresponde. Y muchas veces dejamos a Dios solo. ¿Cómo? Nos damos cuenta en los estudios, nos damos cuenta en las oraciones, nos damos cuenta en las reuniones como hoy o como el jueves. ¿Por qué? Porque dejamos solo el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo. Es como si yo voy a trabajar y mi hermano me dijera, hoy no quiero ir, y dijera, bueno, quédate aquí. No, ¿qué hago yo? Estaba yo en Monterrey, hermanos, y sin mentirles, caminaba yo hasta que mis tobillos se hinchaban porque son distancias demasiado largas y regresaban. Y cuando llegaba yo a la cama, me quedaba yo y al otro día me tenía que levantar. Mi cerebro, perdón, me decía, levántate. Y aunque mis brazos me decían que no, pues el cerebro decía, hay que pararse. Entonces, nos parábamos todos. Por eso la referencia o la alusión de que somos un cuerpo y que si todos se gozan, si uno se goza, todos se gozan. Si uno se duele, todos se duelen. Porque somos un cuerpo que tenemos que caminar juntos. Tenemos que tener esa relación, pero muchas veces no logramos tenerla porque nuestra relación más cercana es venir aquí, darnos el Dios te bendiga y se acabó. ¿Saben por qué? Porque no sabemos llevar nuestras vidas a no que solamente Dios sea un tema, sino que Dios sea la presencia de Él. Porque nuestros temas son pleito, viste la hermana, viste lo que hizo, quién se fue, quién está. Y eso es perder el tiempo en cosas que no edifican la vida. Así hay una oración cuando usted empieza la reunión o orar por los alimentos, pero si después la presencia de Dios no está ahí, viene siendo vano para el Señor. En lugar de tener una buena relación, ¿qué es lo que hacemos? Nos aislamos. ¿Y por qué creen que el diablo quiere tenernos aislados? La Biblia dice, si tú sacas un tizoncito del fuego, ¿qué va a pasar? Se va a apagar. Pero imagínense, están los carbones y solamente uno está rojito. Y el que está junto, pues ya se ve un poco gris. Y ahí estamos, los que prenden carbones para hacer, soplándole porque ya se prendió el otro y así. Pero el que está afuera nunca va a poder prenderse porque está lejos. Nosotros decimos, no es una obligación que ustedes vengan, porque la esencia no es una obligación, tiene que ser de corazón. Pero si nosotros lo vemos como una obligación, una rutina, algo que ya tiene que estar ahí, pues nos va a pasar lo de Caín. Estamos cada quien en lo suyo, dispersos, en mi soledad. Y entonces cuando yo estoy delante del Señor, no le agrada lo que yo le doy. Y mi frustración es decir, ¿por qué no? Si me esfuerzo en hacerlo. ¿Por qué? Porque la brújula está mal enfocada. Nosotros nos esforzamos en adquirir todo aquí y darle a Dios lo poco que nos queda. Pero yo le quiero decir que si nosotros le damos todo aquí, si Dios nos diera lo poco que es de Él, para nosotros sería mucho. Si en lo poco le somos fieles, dice la Escritura, sobre lo mucho nos pondrán. Pero si en lo poco muchas veces nos hallamos infieles y en esencia dejamos solo las cosas de Dios, es un peligro que existe, existía y seguirá existiendo: la soledad. La soledad que invade nuestras vidas. ¿Por qué creen que usted siempre está reprimido y tiene la presencia de Dios y llora y se va? Porque no puede expresar lo que tiene aquí guardado. Porque siente que si lo expresa, ¿qué va a pasar, hermano? Te van a juzgar. Que si lo expresas, te van a criticar. ¿Cómo lo voy a expresar si yo soy el que predico? Imagínense que le digo a los hermanos, hermano, me siento frío y yo predico los domingos. ¿Qué van a decir los hermanos? Déjese lo que digan los hermanos. ¿Qué va a decir Dios cuando esté delante de su presencia? Si el Señor dijo, voy a ser alguien que los ayude, y era la mujer, y hoy la mujer es la iglesia, ¿a quién creen que tenemos que expresarle lo que cargamos? A la iglesia. Va a haber hermanos que lo van a juzgar, los va a ver. Va a haber hermanos que los van a criticar, los va a ver. Pero también va a haber hermanos que los van a ayudar. Aquellos que tengan la presencia de Dios en sus corazones. Por eso el apóstol Pablo, en mi primera defensa, todos me desampararon. No les han tomado en cuenta, Dios. Pero tú estuviste conmigo.
Cuando el Señor diga, me diste hambre, me diste de comer porque tú me decías, ¿cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste a uno de mis pequeñitos, tú me lo hiciste a mí. ¿Qué quiere decir? Que el Señor quiere que ninguno de los que estamos aquí nos sintamos solos. Si no tiene que venir un ángel del cielo, tener un sueño o una revelación, porque puede encontrar lo de Dios en la persona que tiene al lado. Pero lastimosamente nos hemos acostumbrado, hermanos, a hacer tropiezos y a poner la mirada en el hombre y competir y quién hace esto. ¿Por qué? Porque la gracia la ocupamos para justificar y no para arrepentirnos. Si yo veo que el Señor usa un hermano que lo he visto haciendo cosas, pues ahí me agarro y yo digo, pues a mí me puede usar más, Señor, porque... Pero no es así. Dice la Biblia que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y se compadece de quien Él quiere compadecerse. A nosotros nos manda a hacer lo que nos corresponde hacer. El apóstol Pedro decía, Señor, ¿y qué hay de ese que nada más está ahí a tu lado acostado? Me imagino yo a Juan ahí sobre el hombro del Señor y los demás trabajando y Pedro ¿y qué hay de ese? Dice Pedro, ¿a ti qué? Le dice, tú haz lo que te corresponde a ti. Lo que frena a la iglesia a llenarnos de Dios somos nosotros mismos, porque nuestro pensamiento de soledad, de desamparo, de incomprensión, de yo puedo solo, de solamente Dios, y Dios conoce mi corazón. ¿Saben lo único que hacemos? Es aislarnos unos de otros. Y entonces yo me aíslo de Pablo porque él es así, de Juan ya no le digo nada, y al hermano no hago esto, y la hermana me hace muecas, y aquel ni se diga porque se enoja. Y lo que quiere hacer el diablo es separar a las ovejitas, porque cuando la ve solita, ¿qué creen que va a hacer? Se la va a comer. Ustedes vean un documental de animales, los grandes depredadores, sea león, sea lobo, lo que sea, nunca van a ir cuando están juntas. ¿Saben por qué? Porque no van a poder. Pero cuando ven a que se va apartando solita y va, es sobre la que ponen la mirada. Y una vez que la ve, sola, lejos, desamparada, se la va a comer. Como David decía, si un lobo viene yo voy y se la quito. Y la Biblia dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Deja las 99 y va por aquella perdida. Quiere decir, no es que no valga las 99, es que la que está allá vale lo mismo que las que tiene aquí. Y a veces nosotros, ¿verdad? Por razonamiento lógico humano decimos, bueno, los que están aquí, bueno, los de allá. Es cierto, Dios va a tomar el control de las cosas, pero si nosotros no logramos, hermanos, tener una unidad, no hablo nada más de manera física, sino espiritual, Dios no va a poder añadir a esta iglesia a las personas que tienen que venir, porque no hay en nosotros ese sentir de que de amor, de libertad, de paciencia, de bondad, de misericordia, de que hoy se equivocó el hermano, levántate, no pasa nada, sino que hay una competencia, hermanos, muchas veces interna, decir, Señor, la recompensa va a ser la misma. Así predique yo 400 prédicas y venga otro predicador, va a ser la misma él, si predica una y yo 400. Lo que implica la recompensa es el darle nuestra vida al Señor. Tener una relación no tan solo con Dios, sino entre nosotros mismos. Porque ¿cuántos somos siervos del Señor? Muchos podemos decir amén, como dijimos ahorita, pero la Biblia dice, porque ya no quiero que sean mis siervos, sino ahora quiero que sean mis amigos, porque un amigo sabe lo que yo voy a hacer. Sí, estamos al servicio de Dios, pero cuando nosotros nos hacemos amigos de Dios, sabemos lo que Dios quiere. Yo tengo amigos que no vienen a la iglesia, algunos son idólatras, pero en la relación que yo tuve con ellos, sé lo que ellos tienen, sé lo que pasa, sé cuando... ¿Por qué? Porque hay confianza, porque ellos me expresan cosas, yo puedo expresarles a ellos. Sé quizá lo que les gusta, lo que no les gusta. Pero
Cuando solamente somos siervos, o sea, prestamos un servicio. Yo fui a Monterrey y no conozco al dueño de la empresa donde estuve, pero yo cumplí con hacer un servicio, fui, estuve y me desvelé, hice el trabajo y no sé ni para qué quiere hacer tantas cosas. Yo solamente hago lo que me piden, pero no conozco realmente el por qué, para qué o quién es. Muchos de nosotros solamente a veces actuamos como prestadores de servicios aquí, como instrumentos del Señor. Yo me puedo prestar solamente para predicar, pero no quiere decir que sea amigo de Dios. ¿Qué creen que quiere hacer Dios cuando ve al hermano Pablo decaído? ¿Se lo merece el hermano Pablo por rebelde? Porque yo le dije que no lo hiciera, lo hizo. Ahora que pague. Se quiere levantarlo. Pero ¿por qué muchas veces en nuestra boca sale lo contrario? ¿Saben por qué? Porque estamos tratando de vivir nuestra vida solos. Y la Biblia dice que nosotros, apartados de Dios, dice, nada puedes hacer. Fuera de mí, no hay quien salve. Apartados de mí, nada puedes hacer, nada eres. Si tú quieres seguir esforzándote y perder esas 24 horas del día que te doy, desperdiciándolas en cargar un dolor que no te corresponde, una amargura que yo dije que me la llevé, una enfermedad que yo soy el que sana, sigue perdiendo tu tiempo en eso. Estáncate ahí solo. Pero si no, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero a veces somos la ovejita que aunque dimos la orden, es como, sí, ya te perdoné, te perdono, hermana Citlali, sí, pero a los 2 días, Citlali, pero tú hiciste eso. Obviamente cuando hay caídas, cuando hay heridas, quedan cicatrices, pero ¿qué hacen? Lo sanan. No se quedan ahí abiertas, van sanando conforme el tiempo. Y hablando de tu cuerpo, conforme tú te alimentes, o sea, en algunos sanan más rápidos, en otros no. Si usted es diabético, ¿cómo le va a quedar la herida? Pues le va a tardar en sanar. Lo mismo pasa en esta iglesia. Es como si fuéramos algunos diabéticos espirituales. Quiero decirles, a algunos les tarda más en sanar lo que le hicieron. Y hay otros que, miren, al otro día hasta tú te enojas y dices, ¿por qué me hablas si ayer cómo me hizo el hermano? Es más, algunos que vinieron al estudio, les compartí que fui a Monterrey porque el cliente estaba súper mega enojado y que me estresé yo, y bueno, a los que vinieron aquí les conté, ¿no? Y el de seguridad me escribió la irresponsabilidad de los trabajadores, etcétera, etcétera. Llego allá a Monterrey y lo primero que cuando entro ahí a Mercado Libre, veo ahí a las 3 personas: Laura Vivanco, Ilse e Isaac Cedillos. Y cuando llego allá, ya había llorado y dije, Señor, te voy a decir unas palabras en mi boca, ¿no? Beristain, ¿cómo estás? Me saludan y me abrazan y yo me quedo así de vamos a colgar, Beristain, ayúdanos a resolver este tema, por favor. Ah, sí, no se preocupen. Y ya íbamos caminando y les digo, oigan, les hablé, me dijeron que está todo tranquilo y porque me pusieron todos, trabajas con un montón de bipolares, no te preocupes, vamos a resolver los temas. Y yo me quedé así de, vamos a resolverlo. Y al final del día, hermanos, resolvimos todo muy rápido, nos ayudamos en otros proyectos que ellos traían. Pero ¿qué quiero decirles? Yo me quedé así de decir, o sea, vengo desde Veracruz, tomé el primer vuelo de la noche para estar aquí en la mañana porque yo los leí, sus audios fueron con mucha euforia, ¿verdad? Sí, enojo y llego allá y ¿qué vas a comer? ¿Está de mamá? Sabemos que Dios obra en los corazones y era lo que hablamos el martes, Dios puede cambiar sus corazones. Pero ellos me decían, sí,
Hasta te decir que trabajan con puro bipolar, ¿verdad? Así somos, ¿no? Hay que sacar el proyecto en tantos días, si no nos multan, ¿no? Entonces, lo mismo pasa dentro de la iglesia. No es que seamos bipolares, porque a veces dices, ay, es que... sino que muchas veces nosotros tenemos que entender la esencia de lo que Dios quiere, porque yo soy un hombre y me equivoco. Todos cometemos errores. Pero ¿qué tan listo estás tú para perdonar el error de alguien más? Y que tan listo está el otro para perdonar tu error. Porque a veces ya ni siquiera es lo que genera, sino lo que tú estás dispuesto a ofrecer, aunque te lo hayan generado. Yo hubiera dicho, no, me hubiera puesto en Monterrey, oigan, miren lo que hicieron, me echaron la culpa. Para nada, hermanos, al contrario. Hicieron una junta con el cliente y le hablaba yo a mi esposa así en la noche y dije, hasta me sentí bien, se dirigieron a mí. O sea, le dije, la verdad, pues Dios obró bastante en algo, vamos a llamarlo así, material, pero que se puede ver la mano de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dijeron, Yair, el mero cliente, el que paga, dijo que quiere hablar con el estructurista. Y me metió en una junta, hermanos, de puras personas directivas y en un meet. Y me dijeron, te vamos a mandar el link y le vas a dar clic cuando te diga. Y yo dije, Señor, que no me hablen a mí. Me conecto y hablan, bueno, así como estamos. Primer punto, ¿con quién vamos? Estructura. ¿Quién es la estructura? Lo invitamos, de hecho, dice señor Jorge, es Yair Beristain. Buenas tardes, Yair, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Jorge. Tú eres el que vino una vez, ¿verdad? Contigo platiqué, sí. ¿Cómo vas, Yair? ¿Por qué estás atrasado? No, por la lluvia, te dije que no te atrasaras. Échale ganas, ¿te comprometes a acabar en 3 días? Sí, te comprometo. No pasa nada, mira, Yair, enfoca tu cámara para allá. Allá en aquel estrado que está ahí, vamos a hacer unas carnes asadas y tú me las vas a pagar si no acabas. No se preocupe, señor Jorge, yo se las pago. Bueno, les encargo todo, Yair, presiona a toda la empresa que te contrató, ve detrás de ellos, porque no me resuelven. ¿Te lo puedo encargar a ti? Sí, yo me encargo, señor Jorge, no se preocupe. Se acabó la llamada. Le dije a mi esposa. Me dice, oye, Yair, la estructura de adentro no la terminaste, señor Jorge, yo no la traigo. ¿No la traes tú? No te preocupes. La soldadura parecen cacahuates, señor, eso yo no lo hice. No te preocupes, Yair. Ayúdalos a resolver. Esa estructura, esos cacahuates, tuvimos que hacerlo nosotros. ¿Por qué les cuento esto todavía? No es para vanagloria, sino porque realmente cuando yo me fui de aquí, me fui bastante confiado, pero estresado, hablando de términos humanos. Y dije, Señor, que salga bien. Le mandé un WhatsApp a mi papá, le dije, papá, ore para que todo salga bien. Y cuando llegué ya las personas se me quedaban viendo y me dicen, tú eres el alma del proyecto, tenías que estar aquí para que todo saliera bien, me dicen. Y a partir de ahí, hermanos, gracias a Dios, todo salió bien. Había unos seguristas que cuando la gente los veía, se escondían porque ahí venía el segurista. Y yo dije, voy a ir a platicar con él. Y me acerqué y le dije, hola, ¿cómo está? Y dije, oye, dije, ¿podría ser yo hasta mañana? Ya, haga la maniobra que quiera. Y se me quedaban viendo. Lo cuento porque fue hasta impresionante para mí, ¿no? Los ingenieros decían que le preguntara yo por los trabajos de ellos. Decía yo, dije, ¿y podemos hacer esto de tabla roca? ¿Cómo lo quieres hacer, Yair? Mire, si le hacemos, sí, háganlo. Y nos liberaron los permisos así. Y la gente que no conoce de Dios, pues dice, no, oye, tenías que estar aquí. Pero un servidor, puedo saber que Dios obró en eso. ¿Para qué, hermanos? Para que yo estuviera hoy aquí. Yo les dije a ellos, yo no puedo quedar más tiempo, yo tengo que estar el domingo. Y ahí quédate hasta el martes. Le dije, no puedo, si quieren regreso el lunes. Pero yo el domingo tengo que ir a Veracruz. No, y ahí ya quédate que vienen los jefes, pues regreso, díganme qué día regreso y yo compro mi vuelo el domingo en la noche. Pero yo el domingo tengo que ir, les digo. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que glorificar a Dios cuando Dios se mueve en cosas que a veces no logramos discernir, en su trabajo, con su familia. ¿Por qué? Porque tener buenas relaciones fuera de la iglesia y dentro de la iglesia siempre es bueno. Ahora imagínense en el cuerpo de Cristo cómo sería el proyecto que Cristo tiene para este lugar si nosotros tuviéramos esa comunicación.
y tuviéramos, hermanos, esa empatía, ese amor, ese gozo, esa paz, que dejáramos de juzgar a las personas, que dejáramos de hacer situaciones que antes de que edifiquen las vidas, destruyen. Que pudiéramos tener el valor de decir, hermanos, yo me equivoqué. Yo ayer hablé del hermano Pablo, dije esto, cosas que no me correspondían y que le dañaron a él, me dañaron a mí y a todos ustedes. Y yo por eso les pido perdón, oren por mí, para que Dios no tome en cuenta mi falta y lo que se ha desencadenado por mi mala interpretación. ¿Qué pasaría? ¿Qué nos quitaría? Dice la Biblia, el que se humille, pero el que se exalta será humillado. El que confiesa sus pecados alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prospera. Hoy lo que Dios quiere decirnos es: deje de hacer las cosas usted solo. Usted no va a poder hacer el trabajo de Dios. Antes de alejarnos de Dios, de los hermanos, de la oración, acerquémonos más. No es posible que si hoy usted se enoja, ya mañana no cante las alabanzas, no quiera venir a la iglesia. Menos lo va a hacer, hermanos. Es donde más usted tiene que venir y esforzarse. Todas las historias bíblicas de los hombres leprosos, la prostituta, del flujo de sangre, los muertos, Saqueo, Nicodemo, el que usted quiera, el paralítico, todos no se esperaron ni se fueron, sino al contrario, sabían que era cuando más tenían que hacerlo, porque era cuando ellos podían ser diferentes de su condición. Cuando ellos sabían que su condición era mala, entonces reconocían que necesitaban ¿a quién? A Jesús. Y eso es humildad. Eso es querer que sea Dios el que haga algo en mi vida. Pero si usted y yo queremos ser creyentes autosuficientes, decir yo hoy me voy, mañana vengo, yo puedo, yo lo hago, le quiero decir que sin Dios usted no puede hacer nada. Si Dios no está en medio de su relación, de su matrimonio, cuando Dios nos habla es para que nosotros contestemos. Dios le dijo a Abraham: ¿dónde estás, Abraham? Digo a Adán: ¿dónde estás, Adán? Tuve miedo, Señor. El Señor le habló y le dijo a Caín: Caín, ¿por qué te ensañas tanto? Y Caín dice que se cayó. ¿Dónde está tu hermano? No se guarda de mi hermano. ¿Qué quiere decir a veces el silencio, lo que callamos? Esa soledad que cargamos nosotros del cansancio es lo que trae la destrucción a nuestras vidas. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y bienaventurado aquel que haya la esposa, porque también está hallando el bien. Y entonces el hermano anda buscando en el Facebook una hermana para casarse. No, estamos hablando de la iglesia. El bienaventurado que la haya un esposo, una iglesia, porque va a edificar su vida. El silencio en nuestros matrimonios, en la iglesia, como líderes, en la congregación, hermano, lo único que va a traer es destrucción. Va a dejar que usted siga al hermano solo. Yo puedo ver a un hermano que se ausenta y no me voy a quedar callado. Hay que decirle mejor: hermano, eso está mal. El hermano se va a enojar. Faraón se enojaba, se retorcía, pero Dios hizo la obra. Pero todos nosotros tenemos que estar en la misma comunión o unión espiritual para saber que las cosas que Dios demanda como malas no las normalicemos hoy. Porque si usted normaliza algo que para Dios es malo, otro hermano va a venir y decir: también puedo hacer esto, porque si el hermano hace eso que está mal, yo también lo puedo hacer. Y entonces se vuelven o nos volvemos iglesias que normalizamos todo lo que a Dios no le agrada. Y principalmente lo que a Dios no le agrada es la falta, ¿verdad?, de unión que hay dentro de nosotros mismos. Y ahora sí hablo como iglesia nosotros y las demás iglesias, que Dios está demandando de nuestras vidas. Podemos ser una iglesia que va a crecer si nos enfocamos en trabajar. Si les dijera: hermanos, hagan un papel y pongan todo lo que no les deja a ustedes servirle a Dios al 100%. Vamos a encontrar los nombres de sus hijos, de sus padres, de sus esposas, de sus esposos. Pero ¿saben qué? Todos ellos también son creación de Dios. Y son armas de Dios. Y quizá encontremos el trabajo, las deudas, pero ¿saben qué? Dice que Cristo ya pagó nuestra mayor deuda, que era el pecado.
Usted ahorita se aflige porque dice, si no pago, ¿qué va a pasar con Coppel? Algunos dicen, no, Coppel no hace nada, pero abre el otro blanco. Se aflige y está pagando y pagando. Yo les decía yo, ¿qué pasaría si de repente viniera y dijera, a ver, Jorge, liquidado Coppel, liquidado Banamex, liquidado Infonavit, liquidado Grupo Más, liquidado todo, Jorge? ¿Qué va a hacer, hermano Jorge? Hasta la mano hace gloria a Dios porque no debo nada. Bueno, así hizo el Señor con nosotros. ¿Qué haría Jorge cuando viera a esa persona? No, esa persona es buena. Mira, eres así, mira, y cuando le digo, oye Jorge, ayúdame con esto, no creo que el hermano Jorge se niegue. Si le pagó Infonavit, Agua, Coppel, Banamex, todo, estudios. Bueno, el Señor vino y le digo, Jorge, ya pagué por la desobediencia, por tus pecados, por las fornicaciones, por las borracheras, por las mentiras, por esto, por aquello. Ahora nada más te pido esto, Jorge. Ven y sígueme. El Señor decía, ven y sígueme. Y decían, Señor, primero déjanos. Ven y sígueme. Ya no quiero que estén solos ahí, enfocados en sus problemas. Vengan conmigo. ¿Están cansados? Yo los voy a hacer descansar. ¿Están cargados? Pónganlos sobre mí. ¿Se sienten solos? Vengan a mí. Porque el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y quiero decirte que nunca estás solo. Si te remontares hasta las estrellas, desde allá te voy a bajar. Y hasta lo profundo del Seol, dice, de ahí te sacará mi mano. De donde quiera que estés, yo estaré ahí. Así que, hermanos, usted puede estar pasando la peor situación de su vida, problema económico, financiero, con su esposa, sus hijos, y se puede sentir solo, vacío, incomprensible, que la iglesia, verdad, lo puede señalar, juzgar. Pero como dijo el apóstol Pablo, aunque muchos me desampararon, Dios fue mi fuerza. Aunque cada quien andaba en lo suyo, Dios estaba conmigo. Porque lo que quieren que entendamos, o Dios quiere que entendamos, es que nunca estamos solos, siempre va a haber alguien ahí. Y a lo mejor es quien menos se lo espera. A lo mejor no es el pastor, la hermana, su familiar, su papá. Siempre Dios va a tener a alguien que va a poner su mano para ayudar. Y eso es lo que pasa, es así como Dios trabaja. Y esa persona tenemos que ser nosotros, no tan solo en esta iglesia, sino fuera. Es cuando Dios toca nuestros corazones y nos mueve a hacer algo que no sabemos ni el por qué ni el para qué. Dios así trabaja. Usted va y le da dinero y dice, hermano, ¿cómo sabía que yo no estaba? No, pues hermano, me nació. Porque así es como actúa Dios y quiere actuar en nuestras vidas. Que nosotros podamos ser un reflejo de que las personas nunca están solas, sino que siempre Dios va a mover a alguien. Yo les dije una vez que traía una aflicción en mi cabeza, pensando, ¿no? Hace muchos años. Y una vez, pues, un servidor dije, no, Señor, será difícil a lo mejor que alguien me diga algo en la iglesia. Y llegué al trabajo y un obrero que se llama, se me olvidó su nombre, Salomón, que conoce mucho de la Biblia, ¿sí? Me dice, ¿cómo estás, Julio? Oye, fíjate, vamos a hacer una oración, me dice. Y yo me quedé así. De esas veces que te sorprendes como Dios. Vamos a hacer, Señor, te pido por Junior, porque se me dice él, bendícelo, lo que traiga a él, porque tú eres nuestro amado Padre. Y empezó a hacer su oración, no una oración muy voluminosa como la que hacemos aquí, o muy larga, pero saben que fue una oración de su corazón. Bendice a nuestro jefe para que le vaya bien y nos vaya bien a nosotros. Y creo que se lo comenté a mi esposa, no recuerdo qué. Y luego el hermano Jorge, también en diciembre, me dijo, se me acercó y me dijo. ¿Y por qué les digo esto? Porque al tiempo él se electrocutó, hermanos. Me quedó por mí. 13,000 voltios. Tocó una línea de alta tensión con una escalera en una bodega que no tenía láminas, estábamos desmantelando. Voló y quedó colgado una atrás así. Y le salió humo a su cuerpo. Y me hablaron, Yair, se mató uno de tus trabajadores. Le dije, ¿quién? Me dicen, Salomón, Chalito.
Dije, no puede ser. Estaba yo con mi padre y salimos corriendo, ¿verdad? En el carro, manejando rápido, y cuando llegamos, se levantó todo su cuerpo quemado, ¿verdad? Por la electricidad, así. Estoy bien, así. Lo llevamos a la Cruz Roja. Hermanos, a las 2 horas me decía, sácame de aquí. Aquí me quieren meter medicina para matarme, yo tengo un Dios poderoso. Y empezó a hablar. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque las relaciones son buenas. Y es lo que nos está faltando a nosotros, relacionarnos. Dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Usted ve un testigo de Jehová y bueno, la Biblia dice, no recibáis otro evangelio, pero ellos no son los enemigos. Usted lo puede ir para decirle, hermano, usted está en un error. Hay un Dios verdadero. Usted otro cristiano que no hace alguna y ya lo ve como enemigo. No, no es que los de allá hacen esto y nosotros no es cierto. El único enemigo se llama Satanás y es el que nos está aislando para que ninguno de nosotros tengamos la armonía y la empatía con otros hermanos o con otras personas. Porque antes de que usted y yo estuviéramos aquí, yo era parte de una iglesia presbiteriana que no sabía nada del día del Pentecostés, de hablar en lengua, de libertar personas poseídas. Y si a mí me hubieran hecho el feo todos los días, pues no estuviera hoy tomando este micrófono. Hubo alguien que vino a hablarnos de Cristo. Antes de que estuviéramos aquí, muchos éramos idólatras. Y no éramos más señalados, no, los idólatras, al contrario, hubo alguien que nos dijo, está mal lo que usted está haciendo. Dios no habita en esos muñecos de yeso. Dios habita en su corazón, Dios murió por usted. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tengamos empatía por las almas. Tengamos empatía por las personas, por la que está en la calle, por el vagabundo, por el que está aquí principalmente. Porque si usted no puede reflejar el amor aquí, de nada va a servir que lo refleje allá. Si no lo refleja aquí, no lo va a reflejar ni en su trabajo, ni en su casa, ni... Pero no es un amor superficial, sino es algo que solamente Dios ve. ¿Qué fue lo que Dios vio en la ofrenda de Caín y Abel? Dios vio el corazón de Abel y también vio el corazón de Caín. Caín pudo haber sido el que predicaba a lo mejor, pero el corazón de Dios o el corazón delante de Dios no era agradable. Así que, hermanos, hoy usted y yo vengamos, depositemos todo en los pies del Señor, nuestra vida, nuestro pensar, hagamos sinergia unos con otros, o sea, trabajemos juntos. ¿En qué? En edificar en la casa del Señor, en trabajar en la viña del Señor. Dejemos de trabajar en lo de nosotros, porque si Dios viniere hoy, hermanos, de una patada nos tumba la torre, como a Babel. Babel, miren, se enfocó y hagamos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo y nos haremos de un nombre para que nos conozcan toda la tierra. El Señor dijo, el único nombre es el mío. Y entonces el Señor los confundió a todos. Que hablaran sin entenderse. Cuando Dios ahora quiere revelar un nombre que mora en los cielos, que es el de Jesús, donde no hay salvación en ningún otro nombre más que en el de Él, dijo, ahora vamos a hacer que todos entiendan, para hacernos un nombre y que no sea olvidado, porque en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces repartió lengua sobre todos y todos entendían lo que hablaban. Si esto que todos entendemos en nuestra lengua nativa, ¿qué entendían? Que solo había un Dios, el Dios que nosotros servimos. Así que hoy hagamos eso, hablemos solamente de nuestro Dios para que la gente pueda entender del amor que Dios tiene para usted y para mí. Y que si hay un peligro en nuestras vidas, no es el hermano que está al lado, es la soledad que usted carga en querer resolver todo a su manera y no a la voluntad de Dios. Entonces hoy el pecado puede surgir cuando usted se sienta con las fuerzas suficientes de qué, hermanos, de vivir su vida a su manera. Voy a poner el último ejemplo para terminar la prédica. Cuando David pecó en adulterio, ¿por qué creen que fue? Porque se quedó solo en el palacio. Porque era tiempo de ir a la guerra y dice que él se quedó y entonces subió, ¿verdad? Ahí donde estaba, en su palacio, a su terraza, y vio a Betsabé bañándose y causó un deseo en él. Y entonces adulteró.
En la soledad pueden suceder cosas, podemos cometer errores cuando no enfocamos nuestros planes a los planes de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, Señor.